Pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Digo todas más porque veo que hay más mujeres, lo cual me alegra, francamente, porque vamos a hablar de una gran mujer, una gran persona, pero gran mujer en este momento. Una pregunta previa que no es capciosa. ¿Hay aquí alguien que no haya oído hablar de Blavatsky? Vale, 3 no han oído hablar de Blavatsky. 4, vale, muy bien. Pues yo creo que al no haber oído hablar de Blavatsky, pues a lo mejor tenemos que hacer un... Es que en la conferencia se llama Los escritos de Blavatsky, pero lógicamente creo que va a ser necesaria una pequeña introducción sobre Blavatsky para poder centrarnos un poquito. Blavatsky, HPB, Elena Petrovna Amfedev Blavatsky, es un personaje impresionante en todos los aspectos. En todos. Y más teniendo en cuenta lo que acaba de decir Elena. Una mujer, pero una mujer especial en muchos sentidos. Por lo pronto, era una persona de la aristocracia rusa. Había nacido en un pueblo que se llama Ekaterinoslav, una ciudad que ahora ya no es Rusia, ahora es Ucrania. Ahora es Ucrania. Pero entonces estaba dentro del Imperio Ruso. Su padre era un coronel alemán, von Fedev, Hans von Fedev, que estaba al servicio del Imperio Ruso, del zar. Y su madre era una gran, era Alexandria Pnafadev, era una gran autora o escritora rusa que tenía mucho éxito en Rusia. Y además, a través de su madre, la princesa Dolgoruki, que era la abuela de Blavatsky, estaba emparentada con el zar. O sea que Blavatsky pertenecía a la familia del zar. Es decir, no estamos hablando de nadie especial, que yo sé, nadie que había surgido de la nada. No, no. Era una persona muy bien relacionada. Pero a ella eso no le importaba nada, absolutamente nada, desde pequeña ya. Siempre fue una persona rebelde, decidida, que se enfrentaba a todo, le importaban las convenciones sociales un mínimo y prefería pasarse el tiempo pues, con la gente del pueblo que tocando el piano, que por cierto tocaba muy bien el piano y además es que claro, las aristócratas rusas de aquella época tenían una educación muy cortita. Era, bueno, ella sabía mucho de piano, cabalgaba, era una gran, dominaba el caballo como quería, aunque tuvo un accidente que le costó bastante, pero bueno. Y luego, pues, hablaba francés. Esa era la educación que había recibido. Bueno, el francés es que era el idioma de las cortes europeas en el siglo XIX, como sabéis. Entonces, lo que es el inglés ahora era entonces el francés. Tenía todas para ser un personaje de la aristocracia. Es más, va y luego se casa con un varón, Nicéforo Blavatsky. Nicéforo Blavatsky. Tenía 17 años cuando se casó con Nicéforo Blavatsky y a los 3 meses se largó. Dijo que no aguantaba a Nicéforo Blavatsky y se fue. Se fue de Rusia. Y no solo se fue de Rusia, es que volvió de vez en cuando nada más, pero ya se dedicó a recorrer el mundo. El único, bueno, es cierto que además de esos 3 meses, en un tiempo que estuvo en Rusia durante un año, volvió a vivir con su esposo, pero nada más. Ella, en homenaje a que se había largado, a que se había ido, siempre se llamó Madame Blavatsky, pero era por su esposo, no por ella. Ella era Elena Petrovna Amfedev, Fadeev, mejor dicho. Y se conoce como HPB, como Madame Blavatsky, también como la vieja señora o como la vieja dama. Nació en el año 31 en Ekaterinoslav, como os he dicho, y murió en Londres con 60 años. Y era la vieja dama, y era la vieja señora. Ahora mismo, de los que estamos aquí, más de uno tenemos no esa edad solo, sino más. Y eso que nos llamen el viejo señor, no sé si nos daría mucha ilusión.
pero bueno, ella era con una muestra de respeto enorme que le tenía. ¿Cuándo murió? Murió en Londres, como he dicho, en una fecha concreta, el 8 de mayo de 1891. Nació en el 31, tenía 60 años cuando murió. Esa fecha es importante, por ejemplo, para esta escuela. Es importante. ¿Por qué? Porque es la fecha en que en esta escuela se celebra el Día del Maestro, como homenaje a Blavatsky. También es verdad que coincide con otra fiesta, lo decimos siempre, que es una fiesta de origen budista, se llama el Vesak, que se celebra siempre en el plenilunio de mayo. O sea, en la primera, que es un poco variable, no es exactamente el 8 de mayo, pero es un poco variable. Y es curioso, en ese plenilunio de mayo fue cuando nació, cuando recibió la iluminación y cuando murió Buda. En esa misma época. O sea que por eso en la fiesta del Vesak o Wesak es también muy importante, pero eso nos decía de nuestro tema. Se fue de Rusia y no paró. Estuvo desde 1849 hasta 1874 recorriendo el mundo. Cuidado, estamos hablando de una mujer del siglo XIX. ¡Una mujer! Dice, a lo mejor un hombre, pero es que tenía 18 años cuando se fue, recién cumplido, cuando se fue de Rusia. Empezó a darle la vuelta al mundo y dio 4 vueltas al mundo en 25 años. 4 vueltas al mundo. Yo creo que ya eso nos dice cómo era de decidida Blavatsky, Madame Blavatsky, HPV. Lo era. Era una persona que además, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, tenía poderes paranormales. Pero en un principio, desde pequeña lo tenía, pero no los dominaba. Era más bien dominado por ella. Aprendió a dominarlos con el tiempo, con la ayuda de sus maestros, que es lo que voy a decir ahora. Sus viajes no estaban hechos al albur, no. Eran unos viajes que se pueden considerar como viajes iniciáticos. Es decir, se estaba iniciando en un determinado conocimiento, que es el conocimiento iniciático. Sobre todo fue a partir del año 1851. ¿Por qué es importante esa fecha? No sé exactamente el mes ahora mismo. Porque fue esa fecha, estando ella en Londres, cuando conoció a su maestro con mayúsculas. Su maestro con mayúsculas era hindú, brahman, pero no era de religión hindú, sino que era budista. Pero no era solo budista, sino que pertenecía a un grupo de budismo que estaba incluido no en el budismo exotérico, que es el que conocemos todos. O no conocemos, hemos oído hablar de ese budismo exotérico. No, es el budismo esotérico. Era un grupo que pertenecía al budismo esotérico. Concretamente a la secta, dentro de ese budismo esotérico, Yogacharya. Yogacharya es una secta que fue fundada en el siglo VI antes de Cristo. Era por un discípulo de Buda, un discípulo directo, Aryasanga, que recibió directas enseñanzas de Buda. Se pertenecía al círculo secreto de Buda. Creó esa secta Aryasanga, que a su vez estaba en contacto con lo que se conoce, después si queréis hablamos de ello, da igual, pero solamente los nombres conocen, la Gran Fraternidad Blanca. No voy a extenderme en lo que es la Gran Fraternidad Blanca, pero de ahí viene todo ese conocimiento, digamos, esotérico que hemos podido tener los seres humanos desde hace miles y miles, cientos de miles y miles y millones, incluso se dice, de años. Y no solo en el Tíbet, por supuesto, en Oriente, no. También en Egipto, también en Grecia, también en Sudamérica. Por lo tanto, su maestro importante fue Moria. Bueno, ayudado también por otro que para mí reconozco que le tengo incluso más cariño que a Moria, que es Kutumi. Es otro de sus maestros. Ellos fueron los que más les enseñaron. De hecho, Kutumi además le enseñó hasta inglés. Le enseñó a Blavatsky porque no lo sabía muy bien cuando lo conoció.
estaba diciendo que hizo esos viajes, eran unos viajes iniciáticos, o sea, iba buscando una iniciación. Por lo tanto, donde iba se encontraba con unas determinadas personajes. Por ejemplo, cuando fue a Egipto, se encontró con Paulos Metatón. Paulos Metatón era un maestro, un iniciado, que pertenecía a la fraternidad de Luxor, que dependía de la gran fraternidad blanca. Y Paulos Metatón le enseñó muchas cosas. Luego se fue a Grecia y un maestro al que se le conoce, porque se le da ese nombre como Hilarión, también le enseñó un montón de cosas. Pero es que luego se fue a Sudamérica. Y es que en Sudamérica está la fraternidad sudamericana, que tiene en varios sitios, concretamente en el Perú, que también estuve allá, y en Copán, en Nicaragua. Allí en Copán, en Nicaragua, estuvo con un chela hindú que también estaba recibiendo iniciación. Chela significa discípulo. Y estaba recibiendo iniciación. Recibieron los dos iniciación en Copán. Las ruinas de Copán, las ruinas incas en Nicaragua, una gran ciudad. Antigua, claro, lógica, ahora ya no es. Llegó un momento en que le dijeron, bueno, ya está bien, ya deja de dar la vuelta al mundo, ahora te vas a ir a Nueva York. Se fue a Nueva York por indicación de su maestro. Y vas a fundar allí la Sociedad Teosófica. Y no vas a hacerlo tú sola, sino que te vas a juntar con este señor. Se juntó con un coronel del ejército de Estados Unidos, que se llamaba Henry Steele Olcott. Y entre los dos fundaron la Sociedad Teosófica en Nueva York en 1875. Ella nunca quiso ser presidenta de la Sociedad Teosófica. Sí, por lo más secretaria. El que fue presidente fue Olcott. Y como segundo presidente luego Annie Besant, Annie Besant, que hablaremos de ella después. Estuvieron allí desde 1875 a 1875 al 79 en Nueva York, y después se fueron a la India. Dijeron, vamos a trasladar la sede de la Sociedad Teosófica a la India. Concretamente llegaron a un barrio de Madrás, que actualmente se llama, esa ciudad del sur de la India se llama Chennai. Ese barrio se llama Adyar. Es un barrio de Chennai o Madrás. Y allí fundaron, o sea, se asentó ya la Sociedad Teosófica. Allí estuvieron siguen estando los teósofos de Adyar, porque luego ya sería otra cosa lo que ocurrió después. En el año 85 se fue, o la empujaron a irse de la Sociedad Teosófica de la India, y abandonó la India. Por un tema que, si queréis luego preguntarme, yo os lo digo, pero no, por no enrollarme demasiado. Y se vino a Europa. Estuvo 2 años deambulando por diferentes ciudades de Europa, y al final, en el año 1887, recaló en Londres. Y allí, en Londres, estuvo hasta su muerte, los 4 últimos años de su vida. En esos 4 últimos años de su vida estaba muy mala, estaba muy enferma, muy enferma. Tener en cuenta las condiciones sanitarias que había en el mundo en aquella época. Una mujer que hizo verdaderas barbaridades, se vestía de hombre cada 2 por 3, porque si no, lógicamente no la respetaba mucho. El mundo es como es. Bueno, una de las cosas que hizo fue vestirse de hombre y participar en una batalla, en la batalla de Mentana, en la cual las tropas de Garibaldi luchaban por conseguir la unificación de Italia. Por cierto, que perdieron. Bueno, luego después ya consiguieron, pero en esa batalla la perdieron. Y a ella fue herida en el hombro, estuvo muy malita. Pero vamos, salió de varios naufragios, salió de que los indios en el oeste americano la cogieron porque pertenecía a una banda de bandoleros del oeste. O sea, es una persona impresionante. Y bueno, y solo sabemos la mitad, lo que ella ha querido que se sepa. Porque seguro que hay muchísimo más, muchísimo más. Entonces, en el año 91 ya murió Blavatsky. Y empezó otra época. 2 años antes había entrado en no os he dicho. Fundó, estando en Londres, dentro de la Sociedad Teosófica, pero un poco aparte, la Logia Blavatsky, en la cual dio una serie de instrucciones muy interesantes que han permanecido
ocultas hasta hace muy poco y ahora ya se pueden consultar. Ahora os lo citaré el nombre de ese libro. Esa logia de Blavatsky pertenecía a Neve Sand. A Neve Sand, que es una mujer interesantísima por lo demás. Era una mujer que estaba casada con un sacerdote, se divorció. Luego se juntó con George Bernard Shaw, que era el secretario de la Sociedad Fabiana, que es el antecedente del Partido Socialista francés, digo inglés, Partido Socialista Socialdemócrata, el laborista, vamos, el inglés. Ella fue su secretaria de vez de George Bernard Shaw y su amante también. Después conoció, bueno, intervino mucho, fue la que creó el movimiento feminista en Londres. Ella consiguió el voto femenino en Londres, a Neve Sand, estamos hablando de Neve Sand. Pero como periodista fue a entrevistar a Blavatsky y cuando conoció a Blavatsky cambió su vida. Dijo, yo lo dejo todo y sigo a esta señora. Y se dedicó a seguir a Blavatsky. Y no paró de seguir a Blavatsky a su modo hasta que murió. Ya en Nadia. Esto es un pequeño resumen de lo que podemos decir de Blavatsky. Bueno, la causa de la muerte de Blavatsky fundamentalmente tenía una insuficiencia renal. Era una insuficiencia renal terminal, estaba fatal. De hecho, si veis fotos de Blavatsky, los últimos años de Blavatsky la veríais muy hinchada. Pero era porque no le funcionaba el riñón. Y además, secundariamente, pues no le funcionaba el corazón también. Estaba la pobre fatal. Hasta que llegó un momento en que ya no aguantó más y murió. Bueno, tú aguantó gracias a lo que aguantó, pero bueno, eso lo vamos a dejar aparte. Entonces, ahora hemos situado al personaje, yo creo que ya tenéis un poquito de información de este ser humano tan impresionante. Yo lo creo y yo espero que así me lo consideréis una vez que hayáis escuchado lo que he dicho. Ahora vamos a hablar un poco de los libros de Blavatsky, los libros que escribió Blavatsky. Tenemos una suerte enorme, bueno, los que nos gusta el tema, claro, de que hubo un pariente lejano suyo, se llamaba Boris de Zirkov, que era hijo de una prima segunda de Blavatsky, que se dedicó durante 50 años a recopilar las obras completas de Blavatsky. Las reunió en 15 tomos, todas las obras completas de Blavatsky. 15 tomos. Durante su vida, murió en 1981, se publicaron 12 y posteriormente 3 más. Hay 15 tomos. Editorial Creación, una editorial del Centro de Estudios Teosóficos de Valencia, dirigida por José Ángel Rubio, los ha publicado. Ahí viene toda la obra completa, toda la obra de Blavatsky está ahí. Pero yo no, claro, no voy a citaros toda la obra de Blavatsky, voy a citaros a un libro y luego me voy a centrar en 3 nada más. Por ejemplo, uno de sus libros más interesantes lo escribió en 1877 y es Isis sin velo. Muy interesante el libro de Isis sin velo, pero vaya, luego resulta que escribió La doctrina secreta. Y claro, Isis sin velo está muy bien, pero al lado de la doctrina secreta, bien, por supuesto que hay que leerlo, pero La doctrina secreta ya es que lo supera. En todo caso, mira, Isis sin velo no fue escrito con ayuda de sus maestros y La doctrina secreta sí. Esa es la gran diferencia. Eso lo escribió en 1877, como os he dicho. Vamos a ver. Luego escribió varios más. Por ejemplo, este que os quería decir de antes. Bueno, el glosario teosófico. Claro, es que, vamos a ver, los términos que usa Blavatsky los tiene cogidos fundamentalmente de Oriente, de la India y del Tíbet. Es decir, son términos sánscritos y tibetanos. Y entonces los va citando mucho a lo largo de su obra. Lógicamente a nosotros lo de sánscrito y tibetano nos viene un poco grande. Y entonces ella escribió un glosario teosófico para que pudiéramos entender lo que significaban esos términos. Los que estáis en la escuela sabéis que se usan aquí y mucho, todos ellos. Glosario teosófico está muy bien, lo escribió Blavatsky, pero no lo terminó Blavatsky. También aquí Neve Sand metió la mano, y digo metió la mano porque corrigió más de un artículo y no lo corrigió bajo mi punto de vista para bien.
Annie Besant era una mujer excepcional, pero es que no le podía, pero es que Blavatsky era más, era más. Ella tenía directo contacto con los maestros. Blavatsky, Besant no. Besant solo recibió 2 o 3 cartas de los maestros y ya está. Y después le dijeron los maestros que cortaban la relación con la doctrina secreta de Ara y ya no se volvieron a relacionar con la sociedad. Después de la muerte de Blavatsky, no digan, no era Blavatsky la que se inventaba todo esto. Esas cartas de los maestros se llegaron después de la muerte de ella, igual que las de Sinet. Bueno, las de Sinet antes y después. Ese es el glosario teosófico. Luego viene esta que os he dicho, que yo la tengo como los manuscritos perdidos de la logia Blavatsky. Son las clases que daba los jueves en su casa. Blavatsky fueron cogidas taquigráficamente por sus discípulos y se perdieron. Solo se encontraron los comentarios que hizo a las 4 primeras estancias de Cosmogénesis. Las 4 primeras. Son las transacciones, se llaman las transacciones. Pero no hace mucho se ha descubierto todo. Estaba en un garaje de una ciudad norteamericana, allí unos papeles perdidos, olvidados, y alguien los encontró. Y entonces se han publicado. Concretamente en España la ha publicado también Editorial Creación en 2020, con el nombre de Los comentarios de la doctrina secreta, los informes no publicados de la logia Blavatsky de 1889. Bueno, fueron los 2 últimos años cuando estuvo la logia Blavatsky. Yo los he leído, son muy difíciles. Tener en cuenta que son enseñanzas a sus discípulos más directos. Y llegar a ese nivel es enormemente difícil. Enormemente difícil. Por lo menos para mí. No sé si alguno os atrevéis a leerlos, si me estaréis de acuerdo o no conmigo. Pero para mí me parece difícil. Luego, otro libro que esté mucho más interesante, solo estoy citando unos cuantos, es más fácil de leer, os lo recomiendo si podéis leer, pero como entretenimiento, es Desde las cuevas y selvas del Indostán. Ese se puede leer y bien, no hay problema ninguno. Y luego también fundó una revista, El Teosofista, de Theosophist. Esa revista ha sido la revista más importante de teosofía que ha habido. También Lucifer, que fue la fundó en Londres, pero esta la fundó ella allí en la India. Y bueno, si queréis bajar todos los números de Theosophist, también podéis bajar todos los números de Theosophist en Internet. Se trata de buscarlos y se encuentra. Y ya por fin los 3 libros que os voy a citar ahora. Uno es La voz del silencio, otro es La clave de la teosofía y el tercero y último es La doctrina secreta. Voy a empezar con este. La voz del silencio. Mira, no es muy grande, es muy chiquitito. Pues más difícil. Es un libro que es un libro poético. Leer un libro, aunque no entendáis lo que dice, es poesía pura. Y eso que está traducido del inglés al español. Por cierto, esta es la traducción que ha hecho, creo que es José Carlos Fernández. No sé, ¿te acuerdas tú, Elena? Creo que es José Carlos Fernández quien lo ha hecho, de Nueva Acrópolis. Y es de editorial Nueva Acrópolis. Yo, si os aconsejo algún libro de Blavatsky, os aconsejo La voz del silencio. Y eso de llamarle un libro de Blavatsky es mentira, no es un libro de Blavatsky. En realidad esto son fragmentos de una obra muy anterior, muy anterior, de los albores de la humanidad, que se llama El libro de los preceptos de oro. Ese libro estaba escrito en Senzar. Era, digamos que la lengua sacerdotal, muy antigua. De hecho, no se ha encontrado. Esa lengua no se ha encontrado. Y esto lo conocemos porque fue traducido al tibetano, a algunas de las lenguas hindúes, al chino, etc. Al sánscrito me refiero, al tibetano y demás. Y era un libro que se tenían que aprender todos los alumnos de las escuelas de misterios y también los monjes tibetanos, los lamas. Se lo tenían que aprender. No el libro este, sino el libro de los preceptos de oro, que tiene 90, digamos, párrafos, por decirlo de algún modo. Pero Blavatsky, cuando estuvo con sus maestros en las faldas del Himalaya, concretamente se cree que es lo que se llama el Pequeño Tíbet. El Pequeño Tíbet ahora tiene el nombre de Ladakh.
No sé si habéis visto una película que se llama El Valle de Sombras. Pues verla, porque está en Netflix. Se desarrolla allí. Y es un entorno tibetano dentro de la India, de la zona de las laderas del Himalaya. Allí es donde vivían los maestros Moria y Kutumi. Y fue donde se la llevaron a ella y se quedaron allí. Se quedó allí con ellos y aprendió muchísimo allí. Una de las cosas que aprendió de memoria fue la voz del silencio. Concretamente, pero ella solo cogió 39 de las 90 sentencias o bueno, párrafos que tiene ese libro de los preceptos de oro. Y fue el que transcribió más o menos directamente al inglés. Y es lo que está aquí. Está dividido en 3 partes. Una se llama La voz del silencio, la otra es los 2 senderos, el del ojo y el del corazón, y luego los 7 portales. Eso para mí es una delicia leer La voz del silencio. Yo lo leo y lo releo cada X tiempo. No solo para entenderlo, sino para disfrutar del libro en sí. Es un lenguaje poético, pero también es un lenguaje simbólico, alegórico. Es muy difícil entenderlo desde el punto de vista racional, concreto. Como te enfrentes con tu cerebro para intentar comprender a Blavatsky y a La voz del silencio, me temo que te vas a quedar a la mitad. Pero si te abres un poquito, si te dejas que resuene, si dejas que resuene dentro de ti lo que este libro dice, puedes encontrar algo. Y si encima lo estudias un poquito, pues además te aprendes más y sabes más de lo que dice. Es un libro que nos narra el camino doloroso, difícil, que tiene que seguir el discípulo para poder encontrar allí al final, poder escuchar allí al final la voz del silencio. Es precioso la forma de decirlo. La voz del silencio es esa voz interior, esa chispa divina que todos tenemos dentro de nosotros. Pero para poder oírla tienes que recorrer un gran camino. Por lo pronto, tienes que cuidarte de que los sentidos no te alteren. Porque si te dejas llevar por la información que te dan los sentidos, no lo vas a entender. Tienes que conseguir que tu mente no altere ese tipo de conocimiento, porque la mente, al fin y al cabo, lo que hace es, al percibir lo que dicen los sentidos, elaborar luego unos conceptos, unos juicios. Eso no es. De hecho, una de las frases que dice Blavatsky en relación a este libro, dice, escritas en este libro, dice, la mente es la gran destructora de lo real. Destruya el discípulo al destructor. Lo repito. La mente es la gran destructora de lo real. Destruya el discípulo al destructor. Esto da para mucho que pensar. Si queréis luego hablamos un poquito de si da tiempo o lo que sea, podemos analizarla un poco. Pero bueno, lo dejo aquí. Ahora vamos a pasar a otro libro de Blavatsky. Es La clave de la teosofía. No lo tengo aquí. La clave de la teosofía. Si queréis entender la teosofía desde un punto de vista mental concreto, leeros La clave de la teosofía. Ella lo hizo específicamente para eso, para que la gente, incluso los teósofos, de los componentes de la sociedad teosófica, entendieran lo que es la teosofía. Cuidado, la palabra teosofía no se la inventó ella. La palabra teosofía era teosofía, que significa sabiduría divina. Teosofos, sabiduría divina, es una palabra griega. Una palabra que empezó a usarse en el siglo III antes de Cristo. ¿Y sabéis dónde? En Alejandría. Por una sociedad que se llama la Sociedad de los Filaleteos. Filaleteos significa amantes de la verdad. También se le llama la Sociedad Ecléctica de Alejandría. Esa sociedad la fundó Ammonio Sacas, que era un iniciado y sabía lo que estaba diciendo. Y a él se arrimaron mucha gente. Por ejemplo, entre los cristianos, Orígenes y San Clemente de Alejandría bebieron de las fuentes de Ammonio Sacas. Y otro personaje muy interesante que es Plotino. Plotino fue el que creó el neoplatonismo. O sea que
teosofía no se lo inventaron la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica es una organización, pero la teosofía ya existía desde hacía mucho tiempo. Y en Occidente, no en Oriente. En Oriente no se llamaba teosofía. Pero ella dijo, yo estoy dirigiéndome a Occidente, voy a usar una palabra que podamos entender todos, que es la Sociedad Teosófica, que por cierto, Amonio Sacas estaba en contacto con la fraternidad de Luxor. Sobre todo, más que él, incluso Jámblico, que es otro de la misma sociedad. Es decir, la sociedad de Luxor, esta que os he dicho que eran una sociedad de iniciados que estaba en contacto con la gran fraternidad blanca y en la que estudió en su momento Blavatsky. Esto también. Y en el siglo III a.C. estamos hablando. Está hecho de una forma, yo creo que bastante bien explicada, porque ella lo ha intentado, sobre todo lo hizo ella, pero también con ayuda de otros teósofos. Pero ella misma elaboraba las preguntas y luego contestaba. Y entonces en este libro se pasa todo el tiempo haciendo preguntas y contestándoselas a ellas, pero no para ellas, sino para la gente que la lea. Y explica estupendamente la teosofía. Si queréis entender un poco la teosofía sin meteros en más líos, la clave de la teosofía. La voz del silencio ya hay que devorar un poquito más, pero aquí es más concreto. Yo creo que os puede servir esta bastante. Vuelvo a deciros, hay muchos términos que son budistas, que son de sánscrito, que son tibetanos, pero el glosario teosófico os ayudaría a conocerlo. Y aquí ya digo que también lo empleamos, y no solo lo empleamos, sino explicamos lo que puedan decir en cualquier cosa de cualquiera de ellos. O algunos de ellos, porque no todos lo sabemos, lógicamente. Una de las cosas que hace también ahí, por supuesto, no solo cita a orientales, también a occidentales, a Platón, por supuesto, a muchos, a los neoplatónicos, etc. No, también en su época estaba muy en boga el espiritismo. Y Blavatsky no le gustaba nada el espiritismo. No es que no hubiera cosas buenas en el espiritismo, pero tal como planteaban los espiritas, no, a ella no le gustaba nada ese contacto con los muertos. Ella decía que eso no era. Y si queréis luego explicamos por qué. El espiritismo no ha desaparecido, sigue existiendo y mucho ahora, y mucho. Tiene muchísimos seguidores. Lo que pasa es que ahora no se llaman espiritistas, se llaman canalizadores. Los canalizadores, aquellos seres que canalizan una conexión con el más allá. Han quitado este otro nombre de medium y han puesto el nombre de canalizador, pero viene a ser, es el mismo perro, pero con distintas cosas, y ya está. No es nada nuevo. Aquí lo dejo en relación a la clave de la teosofía, y ahora nos vamos a centrar en el principal para mí y más difícil libro de Blavatsky, que es la Doctrina Secreta. La Doctrina Secreta es un libro, ella dice síntesis de ciencia, religión y filosofía. Bueno, que lo diga, pero es algo mucho más que eso. No es que no use la filosofía, no es que no use la religión, por supuesto, las religiones, y no es que use la ciencia de su tiempo, que era el siglo XIX, no el siglo XXI. Entonces, lógicamente hay una cierta diferencia. Pero no es eso, es eso otro que tiene, aunque sea una síntesis de todo eso. Este libro fue concebido o terminado empezado a escribir en el año 1884, pero hasta el año 1888 no fue publicado, en una primera edición conjunta, editada en Londres y en Nueva York. Se hicieron 2000 ejemplares de esa edición. Se acabó enseguida. Bueno, de hecho estaba ya prácticamente vendido antes de haberse puesto en venta, haberse editado. Ya estaba reservado. 2000 libros, no ahora. Cuidado, estamos hablando del siglo XIX. Esos son muchos libros. Pues tuvieron que hacer inmediatamente una reedición, que se llama segunda edición, pero que en realidad es una reedición. Y esa la hicieron poco después, unos meses después, no mucho tiempo. Blavatsky murió en el año 1891, como os he dicho. Y en el año 1893 salió un tercer
libro de la doctrina secreta, una tercera edición, a la que se le habían añadido un tercer libro, porque la primera edición tenía solamente dos tomos, 2 volúmenes, Cosmogénesis y Antropogénesis. En Cosmogénesis explica, así como muy general, cómo se formó el universo. En Antropogénesis lo que se explica es cómo ha evolucionado el hombre en la Tierra desde que apareció. Así como ejemplo, solamente como un detalle. ¿Os imagináis cuándo apareció el hombre según la doctrina secreta? La doctrina secreta, aquello en lo que se basa la doctrina secreta. ¿Cuándo apareció el hombre en la Tierra? ¿Hace 2, 3 millones de años? ¿4? Creo que ahora las ciencias van por 4 por ahí. 300 millones. No el hombre como es ahora, evidentemente. El primer hombre. Aunque hombre como somos ahora, ya dice que hasta hace 18 millones de años no, cuando se dividió en sexos. Pero eso ya es otra información, para meternos ya en lo que es antropogénesis y cosmogénesis. Esa tercera edición fue llevada a cabo por Annie Besant. Y Annie Besant añadió ese tercer libro. Y Annie Besant además dijo, no, 3 libros, no, vamos a hacer 6. E hizo 6 libros, 6 volúmenes, lo digo en 6 volúmenes. Los tengo aquí los títulos, pero yo creo que no merece la pena que lo diga. Y ese tercer libro, ¿qué es lo que es? ¿En qué consiste? Pues lo dice ella misma, lo dice Annie Besant. Lo que pasa es que lo dice en el año 1925, en una entrevista que le hicieron en un periódico de Chicago, un periodista. Le contesta Annie Besant a ese periodista. Fue compilado a partir de un conjunto de escritos diversos que se encontraron en su escritorio, el de HPB, luego de su muerte, y los tomé bajo mi propia responsabilidad. Esto no pertenece a la doctrina secreta, el volumen tercero. Bueno, en este caso, el quinto y el sexto no son doctrina secreta. El primero y el segundo y el tercero y el cuarto sí, porque son un desdoblamiento de los 2 primeros, de antropogénesis y cosmogénesis. Pero es que Annie Besant no solamente hizo esto, no, corrigió a Blavatsky. Es cierto que no hizo muchas correcciones, solamente 25.000. 25.000 correcciones. La mayoría de ellas simplemente pequeños detalles ortográficos o a lo mejor cosas así de palabras, a lo mejor en inglés no venían bien y ella pensaba que esa otra venía bien, eso sí, pero en algunas de ellas fueron correcciones importantes. Correcciones importantes que lo que hemos estudiado la doctrina secreta nos han liado bastante, por lo menos a mí. Por lo menos a mí. ¿Y por qué puedo decir eso? Porque luego, ahora puedo decir eso siendo español y estudiando en español la doctrina secreta. Por esto que os voy a decir ahora. La primera vez que se tradujo al español la doctrina secreta fue en el año 1894, que tradujeron Cosmogénesis, y en el año 1895 Antropogénesis. Lo hicieron la Sociedad Teosófica Española, varios componentes de la Sociedad Teosófica Española. Dicen que basado en la tercera edición, es decir, la corregida por Annie Besant. Puede que sea así porque en el año 1911 en Barcelona se publicó el tercer volumen también, pero ya dividido en 6 tomos. Esa es la que hemos usado aquí. Este es el primer tomo, son 6 tomos. Este es el primer tomo de la doctrina secreta de Editorial Kier, que es el que más se usa. Hay otras editoriales. Yo concretamente, mi doctrina secreta que compré en español no fue de Editorial Kier, sino de Luis Cárcamo, editor. Directamente venía, digamos que traducida, exponía la traducción de la Sociedad Teosófica. Pero era de la tercera edición, iba a decir adulterada, pero no digo adulterada,
hecha algunas correcciones por Alnivesan, que luego tuvo la desgracia de juntarse, bueno, desgracia no para ella, no, fue una bendición, con un pseudo obispo que se llamaba Leadbeater, y ya fastidiaron entre ellos dos bastante la doctrina, digo, la sociedad teosófica a diario. No la americana, la a diario. Pero ese es otro tema que si queréis hablamos luego. Vamos a ver. Ella dice, en relación a esto, ¿lo dice o no lo dice? Creo que sí. Dice, la doctrina secreta se expone, no se expone en su totalidad todo el saber que ella podía tener, ni mucho menos, o todo el saber secreto, ¿no? Dice, no expone en su totalidad, sino un número seleccionado de fragmentos de sus principios fundamentales. La doctrina secreta con sus 6 tomos o con sus... bueno, no os he dicho, lo de... Luego en el año 2022 apareció una nueva traducción en español, también por el Grupo de Estudios Teosóficos de Valencia, también por la editorial Creación, también dirigida por José Rubio Sánchez, que es un sabe de Sofía todo lo que quiere y más. Lo hizo él. Y lo hizo siguiendo los dos primeros, aunque fueran los traducidos por la Sociedad Teosófica, pero cambiando la paginación y añadiendo un glosario al final, cosa que no existía. Lo cual aclaró, y eliminando las 25.000 correcciones de Blavatsky. Por lo tanto, si hay que fiarse de alguna, en español, de alguna traducción, esta es mejor que la de Editorial Kier, que es de la 3ª edición. Pero es que he encontrado otra. He encontrado otra, más cercana todavía, no sé si del año 2023, de un tal JJZ. No sé qué significa JJZ. Que ha traducido directamente de un facsímil de la primera edición en inglés, la ha traducido directamente al español. Es un teósofo. Se ha dedicado años a hacer eso. He leído esa traducción y os puedo asegurar, para mí, que me esclarece más cosas que lo que yo tenía hasta ahora. Ya me esclarecía bastante la de José Ruiz, pero esta otra más todavía. Es un lenguaje más sencillo, más, por lo menos para mí, más cercano, sin tanto floripondio, pero respetando totalmente lo que escribió Blavatsky en esto. ¿Qué es lo que refleja Blavatsky en la doctrina secreta? Refleja un conocimiento muy antiguo, ese conocimiento antiguo que os digo que poseen aquellos que se conocen con el nombre de la Gran Fraternidad Blanca, que solo se daban a las escuelas de misterios. A las escuelas de misterios, no solamente las tibetanas, sino también las de Egipto, las de Grecia, las de Sudamérica, por supuesto. Lo que pasa es que las de todos los demás se han perdido y en cambio las tibetanas son las que se han mantenido. Es lo que se conoce, o lo que ella dice que habla con el nombre de libros del QT. Pero cuidado, de libros del QT hay dos partes, la exotérica y la esotérica. La exotérica está, se pueden encontrar en cualquier lamasterio. La esotérica ni de coña. Esa no ha aparecido. Esa lo tienen simplemente, lo tienen las escuelas del misterio, concretamente la secta Yogacarya, que os he dicho, que sigue existiendo. Esa sí la tiene. Pero no la suelta, evidentemente. Y de hecho, los investigadores occidentales han dicho que no existe. Que la otra sí. Y entonces ellos hablan de los mantras budistas tibetanos. Es lo que se le conoce ahora a los libros del QT. Pero bueno, eso no me quiero extender en ello. De los libros del QT, de los esotéricos, hay 7 folios y 14 volúmenes de comentarios. Ella cogió, para hacer la doctrina secreta, solo el primer volumen de los comentarios, que se llama el libro de Sian. Sian es una palabra sánscrita, creo que significa sabiduría. El libro de la sabiduría. También el libro de la meditación, porque yo pensaba que tenía que meditarse mucho sobre lo que ella escribió. Ese libro tiene 49 estancias. Hay 49 estancias del libro de las estancias de Cian. 49. Pues bien,
En Antropogénesis solamente incluye 12, que divide en 49 eslocas. Eslocas son sentencias. Y en Cosmogénesis solamente 8, que divide a su vez en 53 eslocas. Es decir, de las 49 solo dio a conocer y parcialmente 20, no más. Y 20, son 20 y muchas 20. Esas 20 vienen las eslocas y luego vienen los comentarios de los maestros sobre esas eslocas. Y luego a su vez vienen los comentarios que hace a su vez Blavatsky de esas eslocas y de esos maestros. Y los comentarios de eso que hace, lo que escribe, las cosas que escribe Blavatsky, está asesorada por sus maestros, sobre todo por Moria, pero también por Kutubi. Es un lenguaje dificilísimo porque es un lenguaje simbólico, es un lenguaje alegórico, es un lenguaje que está escrito en diferentes claves, concretamente en 7 claves, y nunca te aclara qué clave está cogiendo, si la astronómica, si la metafísica, si la fisiológica. No, no te lo dice, te lo tienes que averiguar tú. Podéis comprender que hay gente que se lleva toda la vida. Yo solo llevo 40 años. Y aquí hay mucha gente que lleva todo ese tiempo. Y como decía Liederman, uno de la gente es un venezolano que es de los que más saben sobre la doctrina secreta. Está en Crotona, en California. Como decía él, que en esta vida no voy a poder aprender nada más que una ínfima parte de lo que dice la doctrina secreta, pero me quedan muchas más vidas para poder seguir haciendo. Y solo estamos hablando de un poquito de un poquito. Imaginaos a qué nos estamos enfrentando. Es decir, HPV es una persona impresionante. Una persona, ¿no? Y además una mujer impresionante, que nos puede enseñar mucho si queremos aprender lo que ella dice. Concretamente, Elena, y ya termino, decía antes lo de los hippies y demás. Los hippies, ¿sabéis?, surgieron en los años 70 en un movimiento que se llamaba New Age, como sabéis, la nueva era, la era de Acuario que estaba por llegar, etc. Ese movimiento de New Age fue inspirado por Alice Bailey y su Sociedad Arcana. Alice Bailey era una discípula de Blavatsky, que luego se separó de ella y los libros que escribió mejor se los podía haber ahorrado. Pero bueno, los escribió. Y fueron los que inspiraron a New Age. O sea, que está todo bastante relacionado. Y no solo eso, hay muchos más movimientos esotéricos desde Blavatsky. Cualquier movimiento occidental, excepto la masonería, le debe algo a Blavatsky. Concretamente, esta escuela en la que estáis aquí escuchando esta paliza de charla, Nueva Acrópolis, es una de ellas. Con esto termino y si queréis preguntarme algo, y se lo sé, pues os lo digo y si no me callo.